Sé tú quien opte por detener la guerra. Habrás sido usado por Dios. Buen día. Soy tu servidor y amigo, el pastor Misael Cruz de la Iglesia Bautista La Zona de la Ciudad de México. Y te doy la bienvenida al devocional de la zona de esta mañana de viernes ya, viernes 2 de septiembre del año 2022. Y estamos vivos, vivamos. En un libro que se titula Experiencia de Halcón, escrito por una autora de nombre Rosana Gruber. Es un libro que narra las experiencias de los escuadrones perdón, de la Fuerza Aérea Argentina que participaron en la guerra contra los ejércitos británicos cuando se luchó en aquella zona de Sudamérica por el dominio de las Islas Malvinas. En este libro encontré una frase muy ad hoc para lo que el Señor nos quiere decir en esta mañana. La leo de manera textual. Uno de los pilotos que participaron en esta guerra dijo esto: no hay ganadores en una guerra. Pienso que todos somos perdedores por haber participado en ella, porque no hay nada glamoroso, ni glorioso, ni fantástico en un conflicto. No hay nada fantástico en matar gente. Nada más cierto que esto que dijo este piloto de la Fuerza Aérea Argentina. Ahora, usted me pueden decir, pero yo no estoy matando a nadie. ¿Qué les parece? Vamos a leer la Biblia y luego encontraremos aplicación del pasaje que vamos a leer a nuestra vida diaria, a la de todos, a la de cada uno de nosotros. Voy a leer en el segundo libro de Samuel, capítulo 2, los versículos del 12 al 17. La palabra del Señor dice así: cierto día, Abner dirigió a las tropas desde Mahanaim a Gabaón. Por el mismo tiempo, Joab, hijo de Sarvia, salió al frente de las tropas de David. Los dos ejércitos se encontraron en el estanque de Gabaón y se sentaron frente a frente en lados opuestos del estanque. Entonces Abner le sugirió a Joab: propongo que algunos de nuestros guerreros se enfrenten aquí cuerpo a cuerpo delante de nosotros. Muy bien, asintió Joab. Así que se eligieron 12 hombres de cada grupo para pelear, 12 hombres de Benjamín que representaban a Is-Boset, hijo de Saúl, y 12 que representaban a David. Cada uno agarró a su oponente del cabello y clavó su espada en el costado del otro, de modo que todos murieron. A partir de entonces ese lugar en Gabaón se conoce como el campo de las espadas. Ese día se desencadenó una feroz batalla y las fuerzas de David derrotaron a Abner y a los hombres de Israel. Joab, Abisai y Asael, los tres hijos de Sarvia, estaban entre las fuerzas de David ese día. Asael podía correr como una gacela y comenzó a correr tras Abner. Lo persiguió sin tregua y no se detuvo para nada. Cuando Abner se dio vuelta y lo vio venir, le gritó: ¿eres tú, Asael? Sí, soy yo, le contestó. Ve a pelear con otro, le advirtió Abner. Enfréntate a uno de los jóvenes y despójalo de sus armas. Pero Asael siguió persiguiéndolo. Abner le volvió a gritar: vete de aquí, no quiero matarte. ¿Cómo podría dar la cara a tu hermano Joab? Pero Asael se negó a regresar. Entonces Abner le clavó la parte trasera de su lanza en el estómago. La lanza le salió por la espalda y Asael cayó muerto al suelo. Todos los que pasaban por allí se detenían al ver a Asael tendido muerto. Cuando Joab y Abisai se enteraron de lo sucedido, salieron a perseguir a Abner. El sol ya se ponía cuando llegaron a la colina de Ama, desde Gía, en el camino que lleva al desierto de Gabaón. Las tropas de Abner, de la tribu de Benjamín, se reagruparon allí en la cima de la colina para tomar posiciones. Abner le gritó a Joab: es inevitable
que nos matemos unos a otros? ¿No te das cuenta de que lo único que produce es amargura? ¿Cuándo vas a ordenar que tus hombres dejen de perseguir a sus hermanos israelitas? Entonces dijo Joab: si no hubieras hablado, solo Dios sabe lo que habría pasado, porque los habríamos perseguido toda la noche de ser necesario. Hasta aquí la lectura en la Biblia. Oiga, qué triste relato, qué triste relato. El ejército de Judá persiguiendo al ejército de Benjamín y el resto que representaba al resto de las tribus de Israel. O sea, matándose entre hermanos. Qué triste, qué triste. Dice una parte de lo que leímos, que se pusieron de acuerdo los generales de cada ejército. Por un lado Joab, que dirigía el ejército de Judá, representantes de David, y por el otro lado Abner, que había sido el general del ejército de Saúl. Y se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, que peleen 12 de nuestros hombres. Y dice, lo triste que dice esto, cada uno agarró a su oponente del cabello y clavó su espada en el costado del otro, de modo que todos murieron. Los 24 representantes, 12 de cada ejército, murieron, y luego se desató una batalla encarnizada en la que ya leímos, ya ni siquiera quiero mencionar el resultado, pero gente queriendo pelear, a fuerzas pelear. Abner, experimentado soldado, general del ejército de Saúl, ve que uno de los primos de David, los tres sanguinarios primos de Saí, Joab, Abisai y Asael. Asael viene corriendo tras Abner. Seguramente en su mente estaba, si mato al general de las tribus de la tribu de Benjamín, del ejército opositor, si lo mato, seremos ganadores y yo voy a ganar fama y David me va a coronar como uno de sus principales lugartenientes. Y ahí viene persiguiendo a Abner y Abner le dice, vete a buscar un joven, alguien de tu edad, yo no voy a jugar a la guerra contigo, no, ya no me persigas, mira, vete. No, de hecho le dice, no te quiero matar. Asael insiste y cae muerto, ni siquiera pelearon. Demasiada experiencia tenía Abner en contra de este joven Asael. Qué triste. En la guerra, como dijo aquel soldado, no hay ganadores, todos son perdedores, porque no hay nada de grandioso en matar gente. Ahora, ¿qué nos dice eso a nosotros? Porque ni hay guerra entre nosotros así de este tipo. Pero ¿qué cree? Si pudiera haber guerra en las familias, en la iglesia, en la comunidad. Porque las gentes se enojan, y empieza un conflicto. Tal vez no una guerra, tal vez no un conflicto bélico, pero sí un conflicto entre familiares, entre hermanos en Cristo, entre vecinos. Si estamos vivos, vivamos. Sé tú quien opte por detener la guerra. Habrás sido usado por Dios. Me llama mucho la atención para bien esto que pasa al final. Abner le grita a Joab, oye, ¿es inevitable que nos sigamos matando? Lo único que estamos causando es amargura. ¿Cuándo vas a decirles a los tuyos, ya deja de perseguirlos? Nosotros no queremos pelear, ya, somos hermanos. Y Joab le contesta a Abner, si no hubieras hablado, solo Dios sabe lo que habría pasado. O sea, déjeme parafrasearlo. Dios usó los labios y la mente de Abner, ya, o sea, no tiene razón de que nos estemos matando. Somos hermanos, somos del mismo equipo. Hermano, hermana, reconoce que en tu familia son del mismo equipo. En la iglesia somos el mismo equipo. En la comunidad deberíamos ser un solo equipo. No luchando unos contra otros ni contra nadie más, sino trabajando en unidad para lograr los propósitos de Dios. ¿Hasta cuándo? Si estamos vivos, vivamos. Si estás vivo, vive. Y sé tú quien opte por detener la guerra.
habrás sido usado por Dios. No tengo mucho más que decir. Es tu decisión, es mi decisión. Decir, ya, no vamos, yo ya no voy a pelear. ¿Qué tal que mejor paramos esto y buscamos trabajar de manera solidaria para los propósitos que Dios nos ha puesto en esta vida? Que así sea. Es mi petición delante de Dios, para ti y para mí. Amén. Señor, gracias por lo que nos dices en tu palabra el día de hoy. A mí me lo has dicho, lo comparto con mis hermanos. Ayúdanos a cada uno a ser sabios y detener la guerra. No tiene caso seguir. Tú nos das la bendición de trabajar en equipo y así sí ganar. Lo pongo en tus manos, te pido que no haya guerra en ninguna familia de quienes escuchan este devocional, de quienes están recibiendo este mensaje. Te pido que no haya guerra en ninguna de las familias de la iglesia que me permites pastorear, en ninguna iglesia en general. Te pido que no haya guerra en la comunidad a la que pertenezco, que sepamos ser solidarios. ¿Para qué pelearnos? Si tu pensamiento, tu dirección es que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Dios les bendiga. Si esto les ha sido bendición, les pido, les invito. Sería una alegría muy grande para mí que nos encontremos por este mismo medio el día de mañana. Si esto ha sido de bendición para ustedes, compártalo con alguien que ustedes sepan que está en guerra, que sepan que cada uno puede ser usado por Dios para ser quien proponga. Aquí le paramos a la guerra. Trabajemos en equipo. Dios les bendiga. Que tengan excelente día.